Estamos en contacto con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, en una entrevista que va a ser retransmitida por las siguientes estaciones radiales: Radio El Faro 96.5 FM en Montecristi, Radio Nacional Cardinal, Radio La Voz del Sur de Manabí en Jipijapa y naturalmente por la red pionera digital Los Guerreros Digitales, emitiendo desde el sur de la provincia de Manabí para todo el mundo. Las 7:34 bienvenido economista Rafael Correa, buenos días, ¿nos escucha bien? Muy bien, lo veo muy bien, un inmenso abrazo, siempre una gran alegría hablar con ustedes, hablar con Manabí, hablar con la patria, y muchas gracias a todas las emisoras que retransmiten esta entrevista. A ver, economista, entremos de lo general a lo particular. Lo que está pasando en Latinoamérica, en Chile, que ya se instalaron, entiendo, el día de ayer para tener ahora sí una constitución democrática. Me gusta el proceso chileno porque ellos dicen: yo no represento a nadie, nosotros somos voceros de quienes nos eligieron. Lo que está pasando en Perú, que no quieren reconocer el triunfo de Castillo. Lo que está pasando en Colombia. Todo el tramaje de persecución contra Lula da Silva en Brasil se las vino abajo y hoy encabeza las encuestas presidenciales. ¿Esto es la teoría que se impone la teoría del péndulo o qué mismo es? ¿O hay una madurez en el electorado? Hay cambios. Ya América Latina no es la misma en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, cuando se disolvió la Unión Soviética, vino el consenso de Washington y nos dijo: no hay solución, hay que aplicar el neoliberalismo. Y para vergüenza de los latinoamericanos, adoptamos pasivamente las recetas de un consenso donde no participamos nosotros. ¿De qué consenso me hablaba? América Latina fue, después de la ex Unión Soviética, los países de la ex Unión Soviética, la región donde más profundamente, radicalmente, brutalmente aplicaron las reformas neoliberales y fueron un fracaso completo. Pero nos decían: no hay solución. Eso nos llevó a la crisis del 99. Ahora ya vieron que hay solución, ya vieron que hay alternativa. Nuestros pueblos pueden comparar. A ti te faltó nombrar Ecuador, Luis, porque si bien es cierto no logramos la presidencia, somos de lejos la principal fuerza política después que nos robaron el partido, después que sus principales líderes están exiliados, perseguidos, encarcelados, después de 4 años de un discurso único, después de haber dado un golpe de Estado con el Trujillato, después de haber querido por todos los medios impedir la inscripción de nuestro binomio, nos hicieron perder 3 meses, después de tener toda la prensa en contra, sacamos 48%, y muchas gracias a Manabí porque ahí barrimos. Entonces también es Ecuador. No logramos la presidencia por nuestros propios errores, pero somos de lejos la principal fuerza política cuando antes la izquierda sacaba 2-3%. ¿Qué es lo que cambió? Ya pueden comparar con nuestro pueblo. Ahora nos dicen: todo está bien, y es cuando peor está. Y cuando dijeron que todo estaba mal, mi gobierno, el de Lula, el de Cristina de Kirchner, etcétera, es cuando mejor estaba. Pero la gente no es estúpida. En un momento dice: ya basta, pues, ya no nos sigan viendo la cara de tontos. O sea, cuando estábamos mejor, nos dicen que todo estaba mal. Bueno, volvamos cuando todo estaba mal, pero yo vivía mejor, finalmente. Eso es lo importante. Economista, ¿se justifica tener guardado en Europa 8 o 9 mil millones de dólares cuando no hay dinero? Este país está empobrecido, pauperizado, no hay medicina en los hospitales, no hay médicos, paramédicos, no les quieren dar nombramiento. En fin, esto es terrible, no se siente la presencia del gobierno para tratar de resolver el problema que tenemos los ecuatorianos. ¿Se justifica? No ha habido absolutamente ningún cambio en la política económica, y lo sabíamos, se lo dijimos. O sea, Moreno gobernó con Lasso. Lasso no va a cambiar la política económica. De hecho, ha mantenido muchos funcionarios de Moreno. Por ahí va a ser menos inútil para vacunar, porque tan inútil como Moreno es imposible. Puede que hacer planta para ser más inútil que Moreno. Pero esa es la economía boba. Miren, nos quieren hacer pasar como técnica lo que es política. Ayu Chan, un querido amigo, tal vez el mejor historiador económico en vida, él es coreano, surcoreano, dice: la economía es un argumento político. Y es cierto, la economía nació como economía política. Fue creada por filósofos morales. Era economía política. En el camino se perdió lo de política, nos dejaron solo lo de la economía. Se inventaron un premio Nobel que no es premio Nobel, no son de los premios Nobel originales, el premio del Banco de Suecia. Pero como el Banco de Suecia es el que administra los Nobel, el Banco de Suecia está compuesto por economistas, se inventaron un Nobel para los economistas.
Pero economía es básicamente política. Y esto es como un detective. ¿A quién beneficia el crimen? ¿A quién beneficia el atraco? Para ver qué está detrás de la supuesta ciencia, la supuesta técnica. ¿Por qué mantener 8.000 millones de dólares en Suiza inmovilizados, financiando al primer mundo cuando necesitamos reactivar la economía? Porque sirven de garantía para el pago de la deuda externa. Ese es el factor fundamental, el factor de fondo. ¿Quiénes son los tenedores de deuda externa? Los mismos que nos gobiernan. Porque no crea que la deuda externa la tienen gringuitos, ojos azules, coloraditos en Delaware, en qué sé yo, en Nebraska. La tienen ecuatorianos, bancos ecuatorianos. Ven en el 99 cómo el Banco Guayaquil tenía deuda externa. Y los mismos que renegociaban la deuda externa eran los que tenían deuda externa. Entonces, ¿se imaginan qué calidad de negociación era esa? Entonces, se tiene esa plata ya, sobre todo como respaldo para pagar deuda externa. ¿Y eso beneficia a quién? A quienes nos gobiernan. Entonces, por eso es que toman esas medidas que a la gente ingenua le hacen creer que es técnica, prudencia. Nosotros somos los populistas. Tenga clara la gente. Si usted vive peor, eso no puede ser buena economía. Eso es mala economía. Así de sencillo. El fin último de la economía es usted. Manaba que me escucha, son ustedes. Es la sociedad. Por eso se llama ciencia social, economía. Si la sociedad está peor, si su familia está peor, si ustedes están peor, no es buena economía. Así de sencillo. Hay cosas que están cambiando en el Ecuador. Yo sé que usted tiene contradicciones con alguna gente, pero ¿cómo ve usted la elección de Leonidas Issa al frente de la CONAIE? Yo no lo conozco a Leonidas Issa. No me parece un mal dirigente, cuidado. Creo que es un tipo con carisma, con convicciones, coherente, que no ha estado en esta argolla de poncho dorado, que cogobernaron con Moreno, que lo salvaron en octubre del 2019. Octubre del 2019, después de tan brutal represión, de tan brutal conmoción social y política, tenía que irse Moreno, pero tenía que irse por vías constitucionales. Para eso se hizo la Constitución del 2008. Es una figura parlamentaria, la elección anticipada, que es muy pertinente para nuestros países, porque por todas las contradicciones que hay, por ejemplo, un Moreno que ganó con la Revolución Ciudadana, nos traicionó, gobernó con Lazo, con el neoliberalismo, eso no es democracia. Dar un mecanismo constitucional para sacar ese farsante, a ese fraude, al que nos engañó. Y esa es la anticipación de elecciones, que es una figura parlamentaria, ¿no? Cuando se pierde la mayoría, por ejemplo, en el Parlamento español, se llama elecciones. Entonces, y eso evita salidas inconstitucionales como Maguad, como Lucio Gutiérrez, que fueron correctas, legítimas, pero la legalidad era cuestionada. Entonces, para que no se rompa el Estado de Derecho, se estableció la anticipación de elecciones. ¿Y qué mayor excusa, qué mayor justificación, argumento para adelantar las elecciones que la represión brutal y la conmoción social y política de octubre de 2019? Pero como era un títere Moreno para perseguir a Correa, lo mantuvieron en el poder a sangre y fuego, y entre ellos la dirigencia de la CONAIE. Quiero decirles que no les importó el sufrimiento del pueblo ecuatoriano con tal de que Moreno nos siga persiguiendo. Bueno, Issa no participó de eso. Eso es algo bueno de él. Pero no lo conozco. Sé que por ahí insulta a los correístas. Eso no me da buena impresión. Eso es mediocridad. Que nos prueben que hemos robado 20 centavos. Mire, 4 años de persecución. ¿Dónde está una cuenta? ¿Dónde está una transferencia? Este periodo se va a llamar en la historia los años bobos, no solo los años de decadencia, de retroceso, de saqueo, sino los años bobos, porque no han hecho creer las más grandes barbaridades. Que 1.500 millones para aplanar solo un terreno, o sea, los estudios, las licencias, los campamentos, las carreteras, los caminos de acceso, las compensaciones sociales, no han existido. Que aviones con dinero a paraísos fiscales, ¿quién manda aviones con dinero a paraísos fiscales? O sea, las más grandes boberas nos han hecho creer. Y entre esas boberas, que nosotros, mire, no me gusta decir estas cosas, pero éramos tan cuidadosos del dinero público, que pregunte que el catering de los aviones lo hacía una empresa, la FAE. $40 nos cobraba cada desayuno. Yo corté eso, y si salíamos a 6 de la mañana, los pobres cocineros de Carondelet tenían que despertarse a las 5 y nos llevaban el desayuno al avión para ahorrarnos plata. A ese nivel llegaban. Pero somos nosotros los ladrones, y los honestos son los que sí tienen empresas en paraísos fiscales, cuentas secretas, etc. El mundo al revés. Entonces, cuando Issa critica a los correístas, no me da una buena impresión. Es mediocridad y falta un poquito de principio, porque no se puede manchar la honra de gente honesta. Sin embargo, en general, tengo una buena impresión de él, pero no lo conozco personalmente. Sí, porque hoy día se ha activado
toda una campaña de satanización en los medios de comunicación que usted conoce en contra de Leonidas Issa aquí en el Ecuador. No estoy en Ecuador y no he detectado esa campaña, pero es un buen síntoma. Si los perros ladran, señal de que avanzamos, ¿verdad? Entonces, si hubiera ido un incondicional de Yacu Pérez, que nadie se engañe, era el candidato a la Embajada de Estados Unidos, cogobernó con Moreno, verá cómo lo estuvieran aplaudiendo. Si lo están criticando, quiere decir que sí, en realidad es un dirigente indígena auténtico. Es una buena señal aquello. Entendamos, mira, Luis, o sea, es que ya no nos podemos ir engañando. Entendamos que sobre todo la prensa hegemónica, la prensa nacional, no son los amigos del pueblo, son enemigos del pueblo. Nos han destruido la democracia, nos han robado la democracia. La democracia es la opinión pública informada. Lo que tenemos es opinión pública manipulada. Y eso no es democracia. Entonces, que entiendan los manavitas, no nos debemos ya engañar los ecuatorianos. Lo que hizo un Carlos Vera, una Yaney Nostroza, no es lo que le beneficia al pueblo ecuatoriano, a Manaví. Es lo que le beneficia a sus patrones, a sus representantes, sería así, a los que representan. Yaney Nostroza trabaja para Fidel Egas, un banquero. Carlos Vera sabemos que eso sea cristiano. Entonces sepamos filtrar esas cosas. Si esa prensa hegemónica está contra Leonidas Issa, es un punto a favor de Leonidas Issa. Antes de entrar al tema del CIADI, porque ya resolvió la Corte Constitucional el tema, aunque no esté en los medios de comunicación, entiendo todavía, pero yo ya tengo aquí la parte de la resolución. Dígame una cosa, cuando usted conversó con Nebot y Lasso con respecto a las autoridades del Congreso, ¿cuál era el límite de esa conversación, economista? Yo te contesto, pero se me escapó una idea importante. ¿Te imaginas si en el 2019 democráticamente se hubiera cambiado Moreno? ¿Cuánto dolor, cuántas lágrimas nos hubiéramos ahorrado? Nadie anticipaba la pandemia, pero sí sabíamos que Moreno era un pésimo gobernante y un pésimo gobierno. Nos cogió la pandemia, tener la crisis más grave del último siglo, en América Latina y en el mundo, con el peor gobierno de la historia. Y ahí tenemos los más de 50.000 muertos, muchos de los cuales se pudieron evitar. La falta de vacunación, la vacunación de VIP, de la Gallada, de la Argolla. Todo eso, producto que en octubre de 2019, pese a que tenía que ir ese tipo, se tenía que ir el primer año, pero la Corte Constitucional no aprobó la revocatoria del mandato cuando la causal era clara, traicionar el programa de gobierno. Pero en octubre se tenía que ir. Lo dejaron a sangre y fuego para ofrecer a Correa y mira cómo lloramos lágrimas de sangre. La peor prueba del último siglo para la patria, para la República, esta pandemia terrible, con el peor gobierno de la historia y fue todo un desastre. Mira, por favor anoten, Manavita, fue Lasso el que nos llamó. Lasso nos buscó, yo no le he buscado a Lasso. Yo no hablaba con Lasso, era del 2009 que una vez recién Carondelet, porque yo hablaba con todos. Lo que pasa es que no hacíamos show, porque el gobierno del diálogo, ese es el deber de todo gobernante. Dialogar con todos, pero tomar decisiones no en función de los grupos a los que represento, de la Gallada, sino en función de las grandes mayorías, en función del bien común. Nosotros dialogábamos con todos, pero tomábamos las decisiones en función del bien común. Y le dialogamos con Lasso, pero eso fue en el 2009. Con Nebot, la última vez que había conversado, que me lo encontré y de saludo nada más. Conversar, no conversamos de la campaña del 2006. Nos encontramos en algunas actividades, como él como alcalde, yo como presidente, y la última vez que nos encontramos, me parece, fue 2015, inauguración del edificio de la Contraloría del Estado en Guayaquil, donde nos saludamos como personas civilizadas. Pero no es que conversamos en cuestiones políticas. Nos llama Lasso a conversar. Y se reúnen, quedamos en que se iban a reunir personalmente ellos en la casa de Henry Kronfle, como efectivamente sucedió. Me parece que esto fue una semana antes del 6 de diciembre, ¿ya? Pero es que estoy hablando 6 de diciembre, no es, ¿cuándo es que se inauguraron? ¿Cuándo se eligieron? Estoy confundiendo fechas. La Juventud. 6 de mayo creo que se eligieron autoridades. Perdón, 14 de mayo se iba a elegir, 13 de mayo, estoy mal, 6 de mayo, perdone el lapso. 6 de mayo, jueves me parece que fue 6 de mayo, en la casa de Henry Kronfle, se reúne en la mañana, temprano, 7 de la mañana, 7:30, Lasso, Nebot, Henry Kronfle, Camilo Samán, como representante mío, hoy estaba Heinz Meller, un joven, creo que es nieto de Heinz Meller, que fue canciller, que es el secretario de Lasso. Me llaman, nos habíamos quedado en hablar, todavía no hablaba con Lasso, perdón, miento, ¿no? Se coordinó esa reunión por medio de Camilo Samán, me parece, nos está contactando Lasso, perfecto, listo para hablar. Se reúnen personalmente, me llaman por teléfono y hablamos con Lasso,
Y sí, presidente, usted lo eligió el pueblo ecuatoriano, sabemos nuestras grandes diferencias, pero usted tiene derecho a poder gobernar. Cuente con nosotros, jamás vamos a ser golpistas como si lo fueron conmigo. Entonces, apoyaremos todo lo que sea de apoyar y rechazaremos todo lo que creamos inconveniente para el país. Perfecto, entonces la mayoría, ya quedamos con Nebot, el Partido Social Cristiano le toca la presidencia, Henry Kronfle, ustedes pueden ir a la vicepresidencia. De acuerdo, presidente, cuente con nuestro respaldo. Después las cosas de comisiones y eso se puede arreglar entre nuestros delegados. Tan apurado estaba Lasso por cerrar el acuerdo, que esa misma tarde insistió en que se reúnan de nuevo, presencialmente, pero ya con nuestros representantes para finiquitar todo. Mandó un avión a ver a nuestros dos representantes, a Quito. Fausto Jarrín, le doy nombre, Pavel Muñoz, pregúntenle. Se reunieron de noche en la misma casa de Henry Kronfle, me volvieron a llamar, todo está acordado, Henry Kronfle a la presidencia, para nosotros una vicepresidencia, nosotros decimos debe ser una mujer vicepresidenta, le mandaremos 3 nombres, ustedes elijan entre ellos, perfecto, comisión y esas cosas, bueno, se arreglará más adelante, pero sellado el acuerdo en función, creo que se llamaba por la gobernabilidad del país, y eso sí, lo que sí exigimos es la Comisión de la Verdad, que fue oferta de Lazo de campaña, una comisión de la ONU para revisar los casos de corrupción. Perfecto. Llama a la Comisión de la ONU para que revise los casos de corrupción, para que revise quién tiene cuentas en paraísos fiscales, quién tiene riquezas escondidas, si esos juicios, esas cantinfladas pueden darse en un Estado de Derecho, quiénes son los verdaderos corruptos. ¿Ya? Y quedamos en que se hacía la Comisión de la Verdad. Como te decía, el 13 de mayo creo que serían autoridades, o 14 de mayo, puede ser impreciso la fecha, un día antes no aparecía Lasso. Pero tenemos que hacer la declaración del acuerdo y estaba el comunicado listo. Por ahí lo tengo todavía, que me mandaron la copia. No, lo redactó el Partido Social Cristiano. Ahí está, para decirle ya al país frontalmente, transparentemente, que hemos llegado a estos puntos de acuerdo. Que presidencia, Partido Social Cristiano, vicepresidencia, UNES, la Comisión de la Verdad, para dar gobernabilidad. Brilló por su ausencia. Y mientras tanto estaba pactando con Pachacuti. Eso fue lo que pasó. Y resulta que después él es el que hace lo correcto, al faltar a su palabra, y nosotros somos los que estamos haciendo alianzas, pactos. Pero si esa es la democracia, pues, si nadie obtuvo mayoría, hay que acordar, pues, pero acordar transparentemente, en función de la grande mayoría. Esa es la diferencia. A ver, la Corte Constitucional acá dictaminó que la reincorporación del Ecuador al CIADI no requiere de una aprobación legislativa previo a su ratificación. Dice que es un convenio marco esto, en el que se establece la posibilidad para que el Estado acuda al arbitraje internacional o procesos de conciliación internacional, aclarando que para que se concrete la posibilidad de acudir a cortes internacionales deben de existir convenios arbitrales específicos y que esos convenios o la ratificación de esos casos específicos iban a la Asamblea Nacional. Y no se ría, presidente, no se ría, pero eso acaba de resolver la Corte Constitucional ayer. Es una vergüenza, ¿no? Es lo mismo. Recuerda que fue de los que avalaron a Celi. ¿Quién puede decir que Celi es contralor? Pero lo avalaron, esa es la Corte de Trujillo, eso es lo que querían. El país está fuera del orden constitucional de hace 4 años. O sea, destrozaron toda institucionalidad por la zapada. Son tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. O sea, lo mismo de siempre. La ley es el más sabido, el más sapo. No es respetar las leyes, no es respetar la institucionalidad, sino sacar provecho a la coyuntura, no actuar en función de mis intereses personales, grupales. Esa gente está obedeciendo a sus bolsillos, a sus patrones, no al país. Le está haciendo un gran daño al país, porque créanme, pues si el CIADI fuera positivo para el país, fuera el primero en apoyar, entremos al CIADI. Pero ha sido nefasto. Nos ha costado miles de millones de dólares. Siempre deciden en función del capital transnacional, no en función de los estados. Hay que sacrificar soberanía. ¿Sabe cómo decía la sentencia occidental? Si quieren revisen, de Oxford. No decía que habíamos incumplido la ley y habíamos sido arbitrados como Occidental. No, que habíamos cumplido la ley, que Occidental tenía que pedir permiso para transferir sus acciones y que la sanción por eso era, no me acuerdo cómo se llama la figura exacta, pero nos quedamos con el campo. Sí, eso decía la ley, pero la ley es muy dura. Y Oxy actuó de buena fe, o sea, los 500 abogados que tienen Oxy
toditos se equivocaron y ninguno se acordó que había que informar y pedir autorización para el traspaso de acción. Usted se imagina los Estados Unidos, porque estos tratados son recíprocos, bilaterales. Lo mismo que es obligación para nosotros, obligación para Estados Unidos. ¿Usted se imagina Estados Unidos acatando una resolución de un tribunal que le está criticando sus leyes? Le está diciendo, sí, pero tu ley es muy severa, así que así hayas cumplido la ley, hayas actuado en el marco de la ley, tienes que pagar $1.000 millones porque tu ley es muy severa. No manda al carajo pues ese tribunal. Pero nosotros aceptamos poniendo la cabecita para que nos ponga ahí un collar y una campana, ¿no? Como buenos corderitos, buenos borreguitos, etc. Entonces ya basta. Esto es sacrificar soberanía y esto ha sido tremendamente perjudicial para el país. Es que si no viene inversión. Le puedo demostrar 50.000 estudios, que demuestran, perdónenme la redundancia, que estos tratados no atraen más inversión. Pero por último, para eso tal vez también servía la integración. Nadie busca estafar a nadie, ni siquiera a las transnacionales, pero sí que se respeta a nuestros países. Separados serán esas transnacionales, por medio del CIADI, las que nos impongan las condiciones. Unidos nosotros pondremos las condiciones al capital transnacional. Para eso también era UNASUR, para ser centros de arbitraje sudamericanos que en verdad protejan inversiones, pero sobre todo protejan la verdad, la justicia y la soberanía de nuestros países. Economista, buenas tardes allá en Bélgica. Usted tiene absoluta razón en torno a que esto no garantiza ningún tipo de inversión ser suscriptor de un convenio a nivel del CIADI. Pero hay algunas voces aquí en el país que dicen que va a venir la inversión extranjera en gran cantidad en el momento que se ha suscrito ya esa adhesión a ese convenio que mucho mal le ha hecho al país. Pero tenemos que ser claros, evidentemente solamente el interés de inversores extranjeros va a ser solamente en petróleo y minería. Ahora bien, ¿hay otras vías para soslayar ese fallo, ese laudo arbitral que perjudica al Estado en más de $400 millones? ¿Cuál es su percepción sobre ese tema? El de Perenco, pero primero déjame hacer un comentario sobre lo que acaba de decir, ¿no? Compara la inversión extranjera que vimos en mi gobierno, se suponía que era de izquierda, hostil a la inversión privada. Nunca hemos sido hostil, pero hemos hecho respetar la ley, que paguen impuestos, que respeten al país. Y compare con lo que vino, pues, en el gobierno de Moreno. Entreguista, vasallo, rindiendo tributo al norte. ¿Cuánto vino? No vino nada. La inversión que es la que dejamos nosotros ya. La inversión en el puerto de Pozorja, la inversión en minería, etc. Todo eso fue en mi gobierno. Entonces ya derrumbemos esos mitos. Y también derrumbemos el mito de la inversión extranjera. Primero anoten cuánta inversión extranjera va a venir por la firma del CIADI. Hablemos después de unos 3-4 años, ¿no? Segundo, vean de dónde es esa inversión extranjera. Porque la tan cacareada de inversión extranjera muchas veces son los capitales de los mismos ecuatorianos, con todo respeto de Lazo, de su gallada, que lo tienen en paraísos fiscales, tienen información privilegiada, con ese ñaño, es seguro que no vamos a pagar impuestos por lo menos 2-3 años, va a ser la Feria de Alegría, los traen. Y con esa información privilegiada también, cuando dicen ya nos van a cobrar impuestos, lo sacan. Pero son los mismos capitales de los ecuatorianos que están afuera. Gran parte de la tan cacareada inversión extranjera. Hay que conocer y hay que ser independiente de esos intereses, porque también es corrupción utilizar el poder para beneficio propio. Esa es tal vez una de las peores corrupciones, porque le ha hecho mucho daño al país, porque se pierden centenas de millones de dólares en decisiones absolutamente equivocadas para favorecer a ciertos grupos. La única razón de ser de la autoridad pública, la razón esencial, si usted quiere, es el bien común. Utilizar ese poder público para beneficio personal o de grupo es ser corrupto, con todas las palabras, es ser corrupto. Sobre el fallo de Perenco, mire, nosotros renegociamos los contratos petroleros, fueron muy exitosos, pero por supuesto, pues renegociamos, no me acuerdo, 12, 14, y se fueron 3 o 4. Si hubiera verdadera justicia, ellos serían los sancionados, porque eran botadas las instalaciones. Sin embargo, se hizo cargo Petroecuador y Petroamazonas de esas instalaciones, Campo 7 y 21, era Burlington y Perenco. Se ha ganado más de 1.000 millones, pero el tribunal ha mandado a pagar 400 millones. O sea, a nivel de números, negocio redondo para la República. Pero no tenemos ni siquiera que pagar esos 400 millones. Fue Perenco el que dejó botado del campo. Pero ahí están pues estos tribunales internacionales, en este caso de La Haya, ¿no? Ese es en el marco, me parece, de Naciones Unidas. Sin embargo, se puede pedir la nulidad del fallo. No sé si el payaso mequetrefe del procurador lo ha hecho. Sin embargo, se puede negociar forma de pago a plazos,
tarde, malo nunca. No, creo que se comprometieron a pagar todo de golpe, ¿no? Y a cambio no recuerdo de qué concesión de la compañía. Entonces, lamentablemente, vemos un procurador que es un verdadero payaso, ¿no? Que no está defendiendo los intereses del Estado, sino que está tratando de hacer quedar mal a Correa. Se acaban de declarar culpable en el caso del Universo. Acaban de decir que el artículo en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, para pagarle millones de dólares al Universo. O sea, dijeron que el artículo de Emilio Palacios, donde me acusa de criminal de lesa humanidad y que ordené disparar, pero así, con todas sus letras, a un hospital lleno de civiles, es opinión. Y se allanaron al argumento del acusador Diario Universo Emilio Palacios. Y eso significa millones de dólares al Universo, pero hacemos quedar mal a Correa. Y no nos importa destrozar a la patria. Pero no tenemos procurador, esa es la realidad. Otra obra más de Trujillo. Un procurador que es un payaso, además inepto, incapaz. Entonces no hay quien defienda al Estado, porque lo de Perenco se hubiera podido defender, se hubiera podido pedir nulidad, se puede pedir formas de pago muy flexibles, etcétera, pero no veo que nada de eso se esté haciendo. Lo que se trató de hacer durante su gestión de gobierno y naturalmente la asamblea de aquella época fue favorecer al Estado para que dejara de depender de este tipo de situaciones de arbitrajes internacionales que ya le habían causado mucho daño al país. Mas, sin embargo, el procurador también ha anunciado que va a ejercer el derecho de repetición en contra de quienes apoyaron o emitieron la Ley 42, economista. No sabe dónde está parado. La Ley 42 fue tremendamente beneficiosa. A los que hay que juiciar son los que firmaron esos contratos de participación lesivos para el Estado. La Ley 42 no fue mi gobierno, estoy defendiendo a Alfredo Palacio, pero fue aprobada por unanimidad en el Congreso, por ese caso. ¿Qué dice la Ley 42? Que las ganancias extraordinarias, por incremento del precio, no por mejora en productividad, sacrificio, más inversión de las empresas, no. Empezó a subir el precio internacional, es lo que se llama un factor ajeno a la gente, ¿no? Un factor de mercado. Los contratos petroleros se negociaron en los 90 a un precio de 16, 18 dólares el barril. El precio estaba a 50, 60 dólares y nos seguían dando 5 o 6 dólares por barril. ¿Pero qué es eso? Además que en esos contratos que se firmaron cuando el barril estaba a 16, 18 dólares, ya tenía una ganancia racional, normal la compañía. Todo el resto era ganancia extraordinaria. Entonces Alfredo Palacio correctamente, patrióticamente dijo, señores, de la ganancia extraordinaria al menos el 50% para el Estado. Y por eso este tipejo del procurador va a demandar a los que hicieron la ley. Hay que demandar a los que hicieron el contrato. Los contratos perniciosos para el país, no los que están arreglando el problema. Pero el mundo está al revés. Pero no se preocupe. Cuando cambie la situación, y va a cambiar, y no en el 2023, 2025 les vamos a ganar las elecciones, verá que el que tendrá repetición será este procurador que en lugar de defender los intereses del Estado, se puso a hacer de politiquería de la forma más inmoral y hasta incompetente, porque el tipo es un incapaz completo. A ver, economista, hay cosas que yo no entiendo, obviamente, ¿no es cierto? Los montubios a veces no tenemos esa percepción. Pero... Por si acaso yo también tengo sangre montubia. Bueno, el viernes pasado... Pero sí entiendo. El viernes pasado, en la Asamblea Nacional, no se dio paso al enjuiciamiento político de quien funge como Contralor Pablo Celio. ¿Qué fue lo que pasó ese fin de semana? ¿Qué percibe usted? ¿O es que hay mucho rabo de paja en la Asamblea Nacional, en el gobierno, no sé dónde, que han estado como con cierto temor para enjuiciarlo a Pablo Celio porque dicen que habría dicho, si me enjuician, hablo? ¿Qué conoce usted, presidente? Bueno, conozco que lo quieren proteger, eso es obvio. Y no se excluye la hipótesis que usted está diciendo, que sabe demasiado. O sea, Celio no es cualquier contralor. Fue un contralor puesto a la patada. Claramente, él no era el contralor. Pollitt, cuando ya iba a salir, en el consulado de Miami, pero todo está probado, están las fotos, están los documentos, están los funcionarios de la Contraloría entregándole esa resolución a Celio. Pollitt, todavía como contralor, en estricto apego a la ley, nombra como subcontralora a esta señora Sabet Chamut. ¿Ya? Pero a la brava, el trujillato, los medios de comunicación, el gobierno,
imponen a Celi, pero todo fue ilegal, absolutamente ilegal. ¿Y le imponen para qué? Para que nos persiga. Acuérdense que hizo una disque comisión de la deuda, parece que estamos sobreendeudados, ya se ha demostrado que todo es mentira. Acuérdense quién era el secretario, pues el amanuense, en las negociaciones del paro de octubre de 2019, que estaba tomando nota, poniéndose más bravo que el gobierno para salvar al gobierno. Celi. Celi fue el instrumento de persecución, uno de los instrumentos, porque otro es la fiscal, ¿no?, de Moreno y Trujillo. Y por si acaso actuaban juntos con la fiscal. Ah, no, pues si la fiscal lo metió preso. Por presión de Estados Unidos. Si toda la investigación se ha hecho en Estados Unidos. Los gringos no perdonan lavado de activos. Después del 11 de septiembre de 2001, por el ataque a las Torres Gemelas, cuando hubo descontrol en transacciones, ahora son muy celosos de las transacciones de dinero y de lavado de activos. Eso no lo perdonan por seguridad nacional. Pues allá hicieron la investigación. Si fuera por la fiscal, como Moreno, con Investment, todavía se le estaría en absoluta impunidad. Entonces, por supuesto que el tipo hace un instrumento de persecución, por supuesto que sabe muchísimo, lo pusieron a la brava, de forma totalmente ilegal, para perseguir, y el tipo sabe mucho. Entonces, ojalá se haga el juicio político, porque mira la decadencia de la República, donde nos han llevado, que el Contralor del Estado, además presidente de la función de transparencia, una función que no se entiende bien. La función de transparencia está compuesta por la superintendencia, por el Consejo de Participación, ¿no?, que se encarga de la lucha contra la corrupción. Él es el presidente y está despachando desde la cárcel. El presidente de la función de transparencia de la República del Ecuador. No merecemos eso los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no lo destituyen, ¿ya? No lo sacan de una vez por todas. Puede ser por lo que tú dices, porque sabe demasiado. Ojalá que con el juicio político ya se lo destituya definitivamente, se nombre un nuevo contralor a través del concurso de méritos, que lo primero que haga es controlar al contralor anterior. Porque verás que esa Contraloría está llena de corrupción. Acuérdense del incendio provocado por los correístas, acuérdense de tantas cosas. Economista, están pendiente al interior de la Asamblea Nacional el tratamiento de dos leyes fundamentales. La una es la reforma tributaria y la otra es la ley de flexibilización laboral, que aún, entendemos, el presidente de la República no ha enviado estos proyectos. ¿Cuál va a ser la posición de UNES, del bloque de UNES, del bloque legislativo, respecto al tratamiento de estas leyes? Bueno, hay que ver, no somos astrólogos, hay que ver qué dicen las leyes. Sin embargo, mira que nada se ha cumplido, ¿no? Dijeron que en 100 días iban a vacunar. ¿Cuántas personas eran? 9 millones. 9 millones de personas, ¿no? Apenas llevamos 2. Ya han transcurrido 40 días, ¿cuántas llevan? Dijeron que enseguida iban a eliminar la CNC, el examen de ingreso. Gracias a Dios. Parece que el secretario Alejandro Rivadeneira, que era rector de una universidad, sabe algo de universidad. Ahora el secretario de CNC le dijo, ¿sabe qué? No hable tonterías. Es imposible el libre ingreso. Es tan sencillo, como les digo, manavitas queridos, ecuatorianos que me escuchan y repitan, jóvenes, sepan argumentar y sepan informar. Este periodo se va a conocer como los años bobos, porque nos decían la peor cantinflada y lo creíamos. Que los DRUP se compraron defectuosos porque somos unos corruptos. Y resulta que yo viajaba en los DRUP. O sea, soy suicida además de corrupto. O sea, no tiene ningún sentido. Pero en el caso del examen de ingreso y de los cupos de universidad, si hay 200 cupos en una carrera y 500 aspirantes, ¿cómo sin examen de ingreso seguirá habiendo 200 cupos y 500 aspirantes? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que con el examen de ingreso entrarán las 200 mejores notas. Si el examen de ingreso se repartirán como las vacunas, ¿no? Que a los hijos del Club Rotario, que a los amigos, que a la mamita, etc. O se pagará, y solo el que tiene plata podrá acceder. Entonces no se engañen, el problema estaba en la escasez de cupos, no en el examen de ingreso. Eso aparentemente lo ha entendido bien el secretario de CNCID y lo ha dicho a Lazo claramente. O sea, Lazo debió votar al secretario, sabe que no le tontería. Digo, Lazo no dijo eso, cuando dijo eso, ahí están las cosas grabadas, ¿no? Eso es demagogia, le dijo demagogo al presidente. En todo caso, hay que ver cómo son esas leyes. Nosotros no vamos a aceptar nada que perjudique a la clase media, a las clases populares. Hay que cobrar al que más tiene, hay que hacer probablemente una reforma tributaria para superar la crisis, pero que los que más tienen sean los que pagan. Por ejemplo, impuesto a las riquezas, impuesto progresivo a las grandes fortunas, etc. Y en el caso de flexibilidad laboral, desde el nombre no nos gusta, porque con flexibilidad laboral es el bonito nombre, la bonita envoltura para volver a la explotación laboral. La memoria es frágil.
Acuérdense que cuando yo llegué al gobierno en 2007 había la tercerización. Cemento Nacional, la empresa más grande de cemento del país, vendía más de 600 millones de dólares anuales. Declaraba que no tenía un solo trabajador, todos estaban tercerizados. No había estabilidad, no había pago de utilidades, no había jubilación patronal, no había nada. La memoria es frágil. Si es volver a ese pasado de explotación, jamás estaremos de acuerdo con esa ley. Le consultaba respecto a la reforma a la ley tributaria porque el presidente Lasso durante su campaña mencionó que iba a eliminar algunos impuestos. Y en una economía deprimida como la nuestra, como la ecuatoriana, evidentemente esto es una contradicción. Por eso iba la pregunta en ese sentido, economista. Es decir, si habría alternativas sin que afecte al pueblo ecuatoriano para ejercer una verdadera reforma tributaria. Mira, que hay que hacer ajustes, porque la crisis es muy grave y Moreno destruyó todo. Ya había una crisis, no podemos ser ciegos, pero en Ecuador además fue pésimamente manejada. La pandemia y la crisis económica, las dos cosas, terriblemente mal manejadas. Pero, por ejemplo, tienen 8.000 millones en Suiza, ya creo que es un poco menos, no sé, 6.000, 5.000 millones, y los tienen inmovilizados allá y van a sacarle más plata al pueblo ecuatoriano. Ofreció de todo Lasso, y muchos le creían, eliminar el ISD. ¿Quién paga el ISD? ¿Cuánto es lo que me escuchan pagar el ISD? Es para evitar la especulación, los capitales golondrinas. Entonces, esa oferta era para su gallada. Ya se dan cuenta que eso significa perder casi 1.000 millones de dólares. Ya está retrocediendo esa oferta. Y algunos lo consideramos normal, no es normal eso. No, es que así es la política, pues en campaña se dice cualquier cosa y gobernar es otra cosa. No, señor, esa es la mala política. ¿Cómo banalizamos la mentira? No podemos banalizar la mentira. Si banalizamos la mentira, jamás saldremos de su desarrollo. Hay que hablar siempre la verdad, en campaña y en el gobierno. Es que no sabía. Perdóname, pues. O sea, si es candidato presidencial debe saber cuánto recauda, por ejemplo, el ISD. En todo caso, en buena hora, ese es otro paso atrás que dio el gobierno, en buena hora, pero se está contradiciendo con oferta de campaña. Me refiero a la no eliminación del ISD, que es un impuesto que recauda como todo impuesto, pero es para proteger la dolarización de los ataques especulativos. Entonces, sí, cuando hay recesión, es mejor quitar impuestos para que la gente tenga más ingresos disponibles y se estimule la demanda. Pero eso tiene una contraparte. Hay menos ingresos fiscales y se agranda el déficit fiscal. Entonces, la economía es como este acto de los platos chinos, ¿no? Si le das mucha vuelta a un plato, ¿te acuerdas? Esos platos que dan vuelta en un palito, ¿no? Hay 10 platos al mismo tiempo dando vuelta y se le va a caer uno y se le da de nuevo vuelta y se sostiene. Pero si solo te dedicas a un plato, se te quiebran los otros. Pero si solo te dedicas a reactivar demanda, consumo privado sobre todo, quitando impuestos, te revienta el déficit fiscal y por ahí puede venir el colapso de la economía. Yo diría, no vale en este momento la pena quitar impuestos, ¿no? Al menos impuestos importantes. Y lo que sí hay que poner es con precisión de cirujano impuestos a los más ricos, como lo hicimos en el 2016, que superamos esa terrible crisis con caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, terremoto, juicios perdidos contra Occidente, contra Chevron, sin que aumente pobreza ni aumente desigualdad. ¿Por qué? Porque cobramos a los más ricos. Entonces, en ese sentido, esa es la reforma tributaria. Economista Correa, a ver, aquí se habla siempre de que vamos a traer inversiones, que va a llegar el capital extranjero. A mí, yo no me como ese cuento. Es tan de simple como que si yo quiero poner una venta de sándwiches en el Ecuador, en vez de ponerla en Puerto Viejo, la ponga en Pueblo Nuevo, que es una parroquia chiquitita, pues no. Allá no va a vender prácticamente nada con respecto a lo que vende en Puerto Viejo. Nosotros tenemos más de 50 millones de habitantes al norte, que es Colombia, y al sur más de 30 millones. ¿Cómo podemos hacer para traer inversión extranjera? A sabiendas de eso, que nuestro mercado es pequeño, pero ¿cómo podemos hacer para que vengan a invertir al Ecuador? Además que tenemos moneda dura, pues, ¿no? Mira, una precisión sobre la respuesta anterior. No me olvidé decirte, una fuente importante de ingresos para el Estado, que a la vez controla la fuga de capitales y más que la fuga de capitales, la fuga de divisas, son los aranceles. Los aranceles son impuestos a las importaciones. ¿Quién consume bienes importados? Los pobres te consumen Nutella importada. Eso es lo que yo hice en el 2016. ¿Te acuerdas que salían a protestar los pelucones diciendo que subió la Nutella? Bueno, qué bueno que subió la Nutella.
y que no subió el arroz, que no subió el azúcar, que eso no pasaba, como ahora está sucediendo, ¿no? Y había seguridad, etcétera, porque había equidad, porque disminuía la pobreza. Ahora todo se ha revertido y eso se traduce también en inseguridad. Pero, por ejemplo, los aranceles también es un instrumento muy importante. Mata dos pájaros de un solo tiro. Ayuda a reducir déficit fiscal y ayuda a reducir déficit externo. Sobre capital extranjero, mira, te puedo dar un seminario de eso, Luis, es mi especialización, pero hay muchos mitos sobre la inversión extranjera, ¿no? No toda inversión extranjera es buena. Hay inversión extranjera que quita más de lo que da, ¿ya? Por ejemplo, cuando viene inversión extranjera y compra telefónica, capitales extranjeros, que como te decía muchas veces son capitales de ecuatorianos en el extranjero. Pero las telefónicas no exportan. Son servicios, se llaman bienes no transables, son servicios para el interior de un país, ¿ya? Entonces, recibe 1.000 millones por CNT, está feliz. Pero luego, esa inversión saca 100 millones anuales, 10% de rendimiento. Eso te puede hacer explotar el sector externo. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, se necesita primero inversión que cree en verdad activos, no que traspase activos. CNT ya estaba creada, lo compró un capital extranjero. Pero además que genere dólares, porque van a sacar dólares. Ese generador es neto de divisa, o te puede crear un grave problema en el sector externo. Lo más importante de la inversión extranjera, sí, que cree impuestos, que cree puestos de trabajo, que pague impuestos, es transferencia tecnológica. Fundamental para el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Y esa es la inversión que debemos privilegiar. Y esa inversión extranjera no va a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario, no va a los países vasallos de Trump, o como se llame ahora el presidente. Van a los países que crecen, que tienen gobierno, que tienen liderazgo, donde hay un proyecto nacional, donde hay la determinación de salir adelante. Yo me pasé estos años, toda mi vida me he pasado estudiando el desarrollo, ¿no? Pero sobre todo estos últimos 4 años. Créeme que uno de los factores fundamentales es la determinación, querer verdaderamente superar su desarrollo y enfrentar cualquier sacrificio para aquello, como pasó con Corea del Sur, con Singapur, etc. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y estábamos en las vías de desarrollo, lo reconoce el mundo entero, el gobierno de la Revolución Ciudadana, y aplaudimos cuando viene un moreno a traicionar y se elige el neoliberalismo de Lazo igualito a los 90. Es como que si no nos queremos, ¿no? O sea, la gran pregunta, ¿queremos superar su desarrollo o no queremos superar? Porque como que sí, o sea, yo sé que 48%, no quiero ser ingrato, y muchas gracias a ese 48% que votó por nosotros, pero 52% votó por lo mismo de siempre, por lo mismo de lo peor, por lo que encontramos en el 2007. En la primera pregunta, ¿nos queremos ecuatorianos? ¿Queremos superar en su desarrollo? Y para hacerlo hay que tener determinación. Vamos en esta vía, estamos bien y nadie nos aleja de esos objetivos. Y ahí es donde viene la inversión extranjera. No a los gobiernos pusilánicos, no a los gobiernos entreguistas, no a los gobiernos donde se quiere contentar a todo el mundo, sino a esos países con gobierno, con proyecto nacional, que tienen clara la vía, y esa es la mejor manera de dar certidumbre a la inversión extranjera. Porque saben, puede ser, no muchos impuestos, pero sé que vamos en esa dirección. En consecuencia, me arriesgo a invertir en ese país, ¿no? Economista, a ver, una de las acusaciones que le hacen a ustedes es que usted dice que le quitó fondos al IES y que por eso el IES está mal. ¿Cuál es su verdad, economista? ¿Qué tonterías que hablan? Que lo prueben, porque es que cualquier tontería se puede hablar. Vea, una de las mejores reformas que podríamos hacer es ponerle IVA a las tonterías y financiamos el déficit fiscal. Se puede decir cualquier tontería, pero aprendamos a hablar con pruebas, por favor. Se dicen demasiadas tonterías, demasiado infundio, demasiada infamia. Prueben, a ver, ¿dónde está la plata que le hemos quitado al IES? El IES compraba bonos del Estado, que es la mejor inversión que puede hacer el IES. Nunca se ha dado a pagar los bonos. ¿Por dónde es que se le ha quitado plata al IES? Se hablan tontería tras tontería. O sea, no es verdad eso. O sea, no sé cómo más ya contestarte. O sea, no, ¿qué más puedo decir? O sea, que nos prueben que le hemos quitado plata al IES. A ver, que había una norma que el Estado, que el gobierno tenía que pasarle no sé cuánto era anualmente. Ese es el subsidio del 40%. Ya sé a qué se refiere. Es que son unos genios, pues, ¿no? Son unos genios. Es que, creen que así son sabidos. O sea, al principio de los 70, el IES quebró. No se le ocurrió mejor solución que 40% que el Estado subsidie las pensiones jubilarias. Y resulta que cuando el IES tenía exceso de liquidez, teníamos que seguir subsidiando las pensiones jubilarias, ¿ya? Entonces era un absurdo. Entonces yo dije, señores, cambié la ley, señores, subsidiamos hasta el 100% de las pensiones jubilarias, siempre y cuando sea necesario. Espérame un ratito,
Estoy ocupado en una conferencia. Je suis occupé en une conférence, vidéoconférence. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est Cette ça? adresse, c'est ici. Bientôt, c'est où? De réseau, oui. Oui. Mais c'est 32 ici. Ok. Vous êtes connu? Oui, oui. Il y a un palette. Désolé. Ok, perdonen que No se vino el correo. Continúe, Y solo- economista. Mi esposa trabaja, es profesora, ¿no? Es mejor Bueno, así entonces- una entrevista. Con ¿Cómo? todos así es mejor, más natural. Bueno, entonces mira, yo hice lo lógico, dije, señores, si mañana se necesita asociar el 60% de la ley solo dice 40 y quiero el 10. No, la ley, el 10 es un sistema público, ¿no? Lo tiene que respaldar el Estado. Entonces nosotros subsidiamos hasta el 100% de las pensiones de ser necesario, siempre y cuando sea necesario. Pero no podemos darle 40% cuando tiene exceso de liquidez. Y le quité ese 40%. Uy, Correa no quiere el 10. Pues solo un tercio de nuestra fuerza laboral está afiliada al IES. La mayor parte de adultos mayores no tienen ninguna clase de seguridad social. Ese es el estadista, ve el todo, no ve la parte. Pero somos los enemigos del IES y la manera de financiar el IES es sacándole más al Estado. Eso es tan tonto como estar en el mismo barco y creer que el hueco en la proa se va a tapar haciendo un hueco en la popa, ¿no? Es absurdo, nos vamos a hundir todos de todas formas. Entonces, y han devuelto ese subsidio del IES. Pero ese subsidio sí lo quité porque es absolutamente antitécnico e injustificado. Pero para la mediocridad del medio, ellos creen que la forma de financiar el IES es logrando mayores subsidios del gobierno y todas las correas salen del mismo cuero. A ver, economista, si usted lo coge, lo llama mañana Guillermo Lazo y le dice, oye, Rafael, ¿qué hago con este país? No tengo plata, qué sé yo, no puedo cumplir con mis ofertas de campaña, no voy a poder vacunar en 100 días a 9 millones de ecuatorianos, todas esas cosas. Dos cosas que usted le pudiera aconsejar, o mejor dicho, dar su criterio de dos cosas que deberían de tomarse en forma urgente en el Ecuador en materia económica. Dos cosas que le diría. Anticipa elecciones y derrumba, porque no está preparado para gobernar, y derrumba todas las infamias contra mí para que pueda presentar el candidato y yo saco adelante el país. Como ya lo hicimos en el 2007, ¿no? Vamos al tema político, presidente. ¿Usted tiene o no tiene un partido político actualmente en el Ecuador? Gracias a Dios ya lo tenemos, no lo teníamos. Lo que se ha logrado es increíble. Nosotros hemos casi ganado, en verdad ganamos las elecciones legislativas, 2 elecciones con partido prestado, ¿no? De hecho, la gente ni siquiera sabía en qué número estábamos. En el 2019, Compromiso Socialista 5, y en el 2021, Centro Democrático Listas 1, y después nos devolvieron Lista 5. Pero ninguno de esos 2 partidos eran nuestros. Ahora sí ya controlamos la directiva de Compromiso Socialista 5 y les puedo decir, es el Partido de la Revolución Ciudadana, o como nos llama la oposición, el Partido Correísta. Ya tenemos partido, se llama Compromiso Socialista 5. El 18 de agosto vamos a tener la convención en Montecristi y probablemente le cambiemos el nombre a Revolución Ciudadana Lista 5. A ver, yo sé que usted desde Bélgica no puede conocer todos los detalles que se dan aquí en materia política, pero ahí hay un enfrentamiento que dicen que unos son correístas y otros son patiñistas. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, o sea, Ricardo es un querido amigo y él tiene su grupo, pero es muy pequeño, hay muchos grupos, ¿no? Ojalá nadie sea correísta, todos seamos alfaristas, bolivarianos, ecuatorianos, patriotas, inteligentes, ¿eh? Porque no es suficiente solamente la buena voluntad. El voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la misma corrupción. Ojalá nadie sea correísta, todos seamos alfaristas y bolivarianos. Perfecto. Iván. Sí, de mi parte, muchísimas gracias, economista, por acompañarnos esta mañana en Mesa de Diálogo. Los temas que hemos tratado han sido sumamente importantes y son de interés para toda la colectividad ecuatoriana. Pero que nos ha seguido. yo tengo una última pregunta. Por favor. A usted le falta un recurso en materia legal ante la Corte Nacional de Justicia. Deberá proponerlo en un momento dado. ¿Ha pensado en proponerlo, presidente? Nos faltan muchos recursos, porque en revisión. materia penal nunca está cerrado el caso. Pongo el ejemplo. Si te condenan por asesinato, pero no se encontró el cadáver, pero no, que usted lo mató, 20 años preso. Y a los 10 años aparece el supuesto muerto, tienen que revisar tu caso. Entonces, cuando hay nuevas pruebas, se puede ir al recurso que se llama de revisión. Acaban de declarar inocentes a los 16 con eso, después de 20 años. Ellos sí son culpables. Y lo declara inocente la inefable jueza Camacho, ¿de acuerdo?
supuestamente la heroína, la que metió preso a Correa, mete preso inocente y declara inocente a los Isaías. Algún día se descubrirán los millones de dólares que recibe esa mujer. Pero en todo caso, mira, eso no me preocupa, estoy absolutamente tranquilo. Sé que más temprano que tarde todas esas cantinflas se derrumbarán, como el caso de Brasil. Lo que duele es la destrucción de la patria. Yo sé muy bien lo que va a decir la historia de mí. O sea, ¿tú crees que en 50 años, cuando lean y después de perseguir a Correa con todo el poder del Estado, lo condenaron por influjo psíquico? ¿Sabes lo que va a causar eso en el lector, en el estudiante de ciencias políticas, de historia? Una gran carcajada como la que está teniendo ahora en este momento, al menos sonrisa. O sea, yo no tengo ningún temor, o sea, del veredicto de la historia. Me están haciendo un favor, pero créeme que el objetivo no soy yo, ni mi prestigio, es el país. Y eso sí duele en el alma. ¿Cómo están destrozando a la patria? Cómo todo es retroceso. Mira la inseguridad, mira el registro civil, los tramitadores, mira la calidad de los servicios públicos, mira la falta de inversión de obra pública, mira el entreguismo, como regresar al CIADI. Esas son cosas que ha habido retrocesos impresionantes. Mira la refinería del Pacífico. Y ojalá la defiendan con mayor vigor las autoridades de Manaví. O sea, que nos digan que no se necesita una refinería, por el amor de Dios, no nos vean a cara de estúpidos. Tú sabes que Corea, Lucho, tiene 3 de las 10 más grandes refinerías del mundo, Corea del Sur. Tiene una capacidad de más de 2 millones de refinamiento diario y no tiene una sola gota de petróleo. Que me vengan a decir que un país petrolero que solo refina el 30% de su producción no necesita una refinería, que es verdad, la cara es estúpida. Pero algunas veces uno dice, bueno, ¿para qué me afano tanto? ¿Para qué me indigno tanto? ¿Para qué me preocupo tanto si los principales beneficiados muchas veces hacen mutis por el sur? ¿Dónde están las autoridades de Manaví defendiendo radicalmente esa refinería que es para el bien de Manaví y para el bien de toda la patria? Hoy importamos gasolina, ¿te imaginas? Exportamos petróleo, importamos gasolina. Eso es como exportar choclo e importar humitas. Para eso con las humitas en la casa. Economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana. Vamos a tratar de hacerlo más frecuente. La situación del país es terrible, esto se cae en pedazos. Y escúcheme, yo sé que a usted no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo si salgo al exterior y me preguntan si soy ecuatoriano, le digo, no, yo soy manabita. Porque en ese país, desde la cárcel, el presidente de la Comisión de Transparencia da órdenes y yo no puedo ser parte de ese país. Entonces da vergüenza. Ay, Lucho, qué pena que me da escucharte, porque Así eso es lo que yo escuchaba en el 2007, con nuestros migrantes. Y luego en el 2016, con qué orgullo decían, yo soy ecuatoriano. Y de nuevo volvimos a lo mismo. Ahora, a no perder la fe. Podemos recuperar la patria. El costo es inmenso. Yo creo que ya no veré con vida a mi país fuera de su desarrollo, pero al menos en la ruta del desarrollo, como estábamos del 2007 al 2017. Ojalá eso lo pueda ver de nuevo. Gracias, Gracias, economista. Hasta una próxima Gracias oportunidad. a todos ustedes. Un fuerte abrazo a Manaví y a la patria entera. Muchísimas gracias por esta entrevista. 8:27 en la mañana nos ha acompañado el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado.